Hola, en este vídeo os voy a hablar de la Biblia actual, sus principales características, de los dos grandes bloques en los que se divide y de los grupos de libros o estanterías que tiene. Después veremos los diferentes géneros literarios de la Biblia y su importancia para reconocer en ella un mensaje religioso. Finalizamos viendo la influencia de la Biblia en la pintura, en la literatura, en la escultura y en el cine. Pues vamos a ello. La Biblia actual. Es muy posible que hayas oído alguna vez frases que de verdad que cada vez se usan menos, pero que todavía algunos utilizamos para designar algunos comportamientos humanos. Por ejemplo, hacer un juicio salomónico en alusión a la sabiduría que caracterizó al rey israelita Salomón, o tener más paciencia que el santo Job para designar a personas que a pesar de su desgracia no pierden la tranquilidad y el sosiego, o esto es Babel para referirse a una situación en la que al estar hablando todos a la vez nadie entiende nada, en alusión a la confusión de lenguas que impidió construir la famosa Torre de Babel que pretendía llegar hasta el cielo. Todas ellas pertenecen a episodios del Antiguo Testamento de la Biblia. O también llorar como una Magdalena, que significa llorar sobremanera y con gran aflicción, por alusión a María Magdalena que, arrepentida de su falta, lloró amargamente y bañó con sus lágrimas los pies de Jesús. Por último, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, para designar la facilidad para percibir un mínimo defecto en otra persona y no caer en la cuenta de defectos propios, muy superiores. Esta frase, tomada del Evangelio, Mateo capítulo 7, versículos del 3 al 5, es una invitación de Jesús a no juzgar a los demás. Pues bien, ¿sabías que la Biblia es el libro más leído y más vendido alrededor del mundo? Es punto de referencia de muchos cristianos y no cristianos. Por eso la Biblia es el único libro declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. La palabra Biblia viene del griego, es el plural de la palabra biblion, que significa libro. Así pues, la palabra Biblia significa biblioteca o libros. La Biblia que manejamos, aunque sea un solo libro, en realidad es como si fuera una pequeña biblioteca que contiene 73 libros que se han escrito a lo largo de 1000 años. El más antiguo es el libro de Amós, escrito en el año 800 a.C., y el más reciente es el libro del Apocalipsis, escrito en el año 100 después de Cristo. Los 71 libros restantes se escribieron pues entre el año 800 a.C. y el año 100 después de Cristo. Esos libros de la Biblia están escritos originariamente en dos lenguas, hebreo y griego. Existen algunos fragmentos también escritos en arameo, que era la lengua que hablaba Jesucristo. Todas las Biblias que manejamos hoy son una traducción del original. Por eso hay algunas diferencias entre las Biblias, porque cada una puede matizar de forma distinta la traducción del original. Dos grandes bloques. La Biblia actual está dividida en dos partes. La primera, el Antiguo Testamento, con 46 libros. Recoge cómo era la historia del pueblo de Israel con Dios desde sus orígenes hasta el nacimiento de Jesús. La segunda, el Nuevo Testamento, con 27 libros. Contiene los 4 evangelios que narran la vida de Jesús, los hechos de los apóstoles y las cartas, que describen la vida de los primeros cristianos, y por último el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Los 46 libros del Antiguo Testamento se distribuyen en una biblioteca con 6 baldas o estantes, cada una con una misma temática. El Pentateuco, con 5 libros, por ejemplo el primer libro, el Génesis, se narra la vida de Abraham y su esposa Sara, su hijo Isaac y su esposa Rebeca, y sus hijos Esaú y Jacob, y los 12 hijos de Jacob. También se narra el episodio de la creación del mundo, el arca de Noé, y la narración mítica del jardín del Edén de Adán y Eva, y sus hijos Caín y Abel. Por ejemplo, en el libro del Éxodo se narra la historia de Moisés. Otra balda son los libros históricos, con 12 libros. Por ejemplo, el libro de los Reyes habla de cómo el rey David se batió y venció al gigante filisteo Goliat y su hijo Salomón, quien construyó el templo de Jerusalén, del cual solamente hoy queda el muro de las lamentaciones. La balda de narraciones didácticas, con 4 libros. Los únicos libros con nombre de mujer, Esther, Judith y Ruth, están en este grupo. La balda de los libros proféticos, con 17 libros, por ejemplo el libro del profeta Isaías, del profeta Daniel, a quien no devoraron los leones, o del profeta Jonás, que fue engullido por una ballena. La balda de los libros poéticos, que son 3 libros, por ejemplo el libro de los Salmos, pequeñas oraciones que en una Eucaristía los fieles repiten cuando se lee la Biblia. El Señor es mi pastor, nada me falta. Los libros sapienciales, que consta de 5 libros, por ejemplo el libro de Job o el libro de la sabiduría, porque todos ellos se encierran mucha sabiduría para la vida de la gente de cualquier época. Los 27 libros del Nuevo Testamento se distribuyen en una biblioteca con 4 baldas o estantes, cada una con una misma temática. La primera, los Evangelios, con 4 libros, Mateo, Lucas, Juan y Marcos.
La balda de los Hechos de los Apóstoles, que consta de un solo libro, escrito por el médico evangelista Lucas. Narra la vida y predicación de los 12 apóstoles cuando ya Jesús físicamente no está con ellos. La balda de las cartas, con 21 libros. Las más importantes son las 13 cartas que San Pablo escribía de su mano a los nuevos cristianos de todos los confines de la tierra, transmitiéndoles mensajes para que vivieran de acuerdo al estilo de vida de Jesús. Ejemplo, la carta de San Pablo a los Corintios o la carta de San Pablo a los Romanos. Por último, el Apocalipsis, escrito por el evangelista San Juan, narra mediante símbolos un enfrentamiento entre las fuerzas del mal y del bien, Jesucristo, la Virgen, María y los ángeles. La Biblia es un libro religioso. Lo más importante de la Biblia es el mensaje religioso que transmite. Por eso no se debe considerar la Biblia como un libro de historia o un libro científico. La intención de sus autores era muy diferente. Querían transmitir un mensaje religioso. En la Biblia encontramos mensajes para nuestra propia vida. Por ejemplo, para qué vivimos, cómo hay que actuar, qué hay después de la muerte, etc. Para que entendáis la importancia del mensaje religioso de la Biblia y no otro, pensemos en el siguiente ejemplo. Imaginemos que un mismo accidente de tráfico es presenciado por dos espectadores distintos. Uno es un policía y el otro es un sacerdote. El policía recogería del accidente la siguiente información. Esta mañana a las 8:05 am, a la altura de la avenida Sidonia con la calle Francia de esta localidad, han colisionado dos turismos. Uno un Volkswagen Passat matrícula 3657 CGT y el otro un Ford Focus matrícula 0907 ADR. Como consecuencia del impacto han resultado heridos varios ocupantes y se ha tenido que lamentar el fallecimiento de una persona de 47 años. Una ambulancia ha acudido urgentemente al lugar del accidente y se han evacuado los heridos al hospital comarcal, donde están siendo atendidos en la UCI. Estamos a la espera de un primer parte de lesiones de los heridos por el médico jefe del hospital. Pero este mismo suceso, ¿cómo lo narraría el sacerdote que ha visto el mismo accidente que el policía? Pues lo haría más o menos de la siguiente manera. Qué breve es la vida humana. Debemos estar preparados siempre para cuando llegue el momento y por eso hacer todo el bien que nos sea posible a los demás. Nuestro querido hermano fallecido ya está en los brazos del Señor y contempla en paz su rostro. Pues bien, la Biblia está escrita y narra lo que le sucedió al pueblo de Israel tal y como lo cuenta el sacerdote en el mencionado accidente. Y además, sabiendo que el mensaje de la Biblia es de tipo religioso, los autores de la Biblia emplearon distintas maneras de expresarse o decir las cosas, denominados géneros literarios. Cualquier autor, para expresar lo que siente o quiere comunicar, elige una forma de expresarse, novela, poesía o ensayo. En la Biblia encontramos los géneros fundamentales de la grande literatura. Podemos resumirlo en 9 géneros literarios, y es imprescindible entender el género literario en que se ha escrito un libro si finalmente queremos entenderlo. Por ejemplo, el género mítico relata un acontecimiento sobre una historia que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. Por ejemplo, en el mito de la creación, en el libro del Génesis, la aplicación imaginaria serían las figuras de arcilla de Adán y Eva, y el alfarero, que es el elemento verdadero, sería Dios. Hoy día, si hubiera que escribir la Biblia desde cero, seguramente se comenzaría con el Big Bang y Dios estaría presente protagonizando ese acontecimiento. Otro género, el género histórico. La narración real se centra en un personaje importante, se encuentra en los libros históricos. Otro género, el género jurídico, también de leyes. Son textos que recogen normas o costumbres por las que se regía el pueblo. Está en el libro del Éxodo y el Levítico, por ejemplo. El género profético. En este texto, alguien, que es el profeta, habla a las personas en nombre de Dios, inspirado por su espíritu, para mejorar el comportamiento humano. Está en los libros proféticos. También el género lírico épico. En estos relatos se expresan sentimientos de amor, dolor, ejemplo el libro de los Salmos. El género sapiencial. Se narran pensamientos de sabios y pensadores. Se encuentran los libros sapienciales. El género epistolar, que son las cartas, escritos enviados por alguien a un destinatario. Está en la balda de las cartas. El género apocalíptico. Relato expresado de forma simbólica que se refiere al final de los tiempos. Está en el libro del Apocalipsis. El género evangélico. Expresan en forma de anuncio la buena noticia de salvación para el pueblo. Se encuentra en los evangelios. Para terminar, tenemos que decir que en la Biblia
se han inspirado importantísimas e infinidad de obras de arte de la pintura. Por ejemplo, el Cristo crucificado de Salvador Dalí o la Santa Cena de Leonardo da Vinci. De la literatura, por ejemplo, el Ben Hur de Lewis Wallace o el Quo Vadis del autor Henry Sienkiewicz. De la escultura, el David, el Moisés o la Piedad de Miguel Ángel. La arquitectura, por ejemplo, la Catedral de Sevilla y la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona. De la música, la ópera Salomé de Richard Strauss y el Mesías de Händel. Y del cine, por ejemplo, La Pasión de Cristo del año 2004 dirigida por Mel Gibson, y la clásica inmortal italiana del año 1924, El Evangelio según San Mateo del director Pierpaolo Pasolini. Y después de este vídeo, ¿te animas a leer algún pasaje de la Biblia y que tienes a un clic de tu móvil en el siguiente enlace? Hasta luego, nos vemos pronto.